Siente que está escuchando ya. Mira si está escuchando ya, para que pregunte. Dice Juana que no. ¿Que no? Posible. A través de YouTube me está diciendo que no. Para que de pronto descubramos que nos va a faltar el aceite de girasol y que nos va a faltar el maíz para la fabricación de alimentos para los animales. Con lo cual, territorios agrícolas, una política agraria que fue la primera política compartida de Europa, no ha sido suficiente para resolver los problemas de suficiencia alimentaria. Queda un montón de trabajo por desarrollar. Lo bueno es que ahora las cartas están todas boca arriba. Están todas boca arriba. Y esto lo tenemos que aprovechar Extremadura y lo tiene que aprovechar España también como una oportunidad. Si se replantea todo el sistema gasístico en Europa, parte de la solución pasa por España. Parte de la solución de la dependencia energética que tenemos de Rusia pasa por el futuro de las nuevas fuentes de energía, de las energías renovables. ¿Qué quiero decir con esto? Que Extremadura es parte de la solución. Por primera vez, ante crisis mundiales, políticas, estratégicas, sociales, económicas, Extremadura es parte de la solución. Somos una parte importante de la solución. En estos momentos, el 26% de toda la energía renovable que se está produciendo de origen fotovoltaico en España se está haciendo aquí. Esa es la manera de luchar contra la dependencia energética que en estos momentos tiene y que asola de manera evidente nuestros destinos. Luego, seamos conscientes de que si por primera vez Extremadura es parte de la solución, estamos en el camino adecuado, que creo que al menos nos lo deberíamos de plantear como una verdadera oportunidad que tenemos de cara al futuro. Por mi parte, nada más. Interviene a continuación el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, don Francisco Buenavista García. Buenos días a todos y a todas. Querido presidente de la Junta de Extremadura, querido Alejandro, presidente del Consejo Extremeño, yo quisiera empezar destacando la pertinencia, ¿no? La gran oportunidad que supone hoy la firma de este protocolo. Lo comentaba antes con Alejandro, con el presidente del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo. El 9 de mayo de 1950 comenzó todo esto con la Declaración Schuman, fue el pistoletazo de salida de un largo camino que todavía no hemos culminado, pero que no estando exento de problemas y de dificultades, pues ha sido ya la mayor experiencia de estabilidad política, de convivencia pacífica entre naciones europeas, de prosperidad económica y también de bienestar social de toda la historia de Europa, ¿no? Como digo, sin ausencia de grandes dificultades como las que estamos atravesando ahora mismo.
Cualquier alcalde o alcaldesa de Extremadura compartirá conmigo que, evidentemente, la recuperación de la democracia en 1978 y el acceso al autogobierno de nuestra comunidad autónoma en 1983, con la aprobación del Estatuto de Autonomía, supuso para todos nuestros pueblos y todas nuestras ciudades extremeñas un gran revulsivo, una gran transformación en cuanto a dotación de nuevos servicios para nuestra ciudadanía, de nuevas instalaciones y, en definitiva, una mejora de la calidad de vida. Pero estaríamos faltando a la verdad si dijéramos que la incorporación de España a la Unión Europea en el año 86 fue un empujón definitivo para conseguir esto, ¿no? Hace 2 años, Alejandro tuvo la iniciativa, vino a verme a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, de que convenía en aquel momento recordarle a los ciudadanos extremeños que habían protagonizado todos estos cambios y también incidir en las nuevas generaciones de extremeños en la importancia de este hecho, es decir, la importancia y el valor que aquellas personas que protagonizaron estos acontecimientos han tenido en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos de hoy en día, ¿no? Y el caso es que estábamos a punto de firmar este protocolo justamente hace 2 años, cuando la declaración del estado de alarma pues abortó aquella primera operación. Y les comentaba que hoy es un día muy pertinente, si cabe más aún que hace 2 años, para firmar el protocolo por los motivos que decía el presidente de la Junta, ¿no? Dense cuenta de lo que ha sucedido en estos 2 últimos años y cómo nuestra pertenencia a la gran familia de la Unión Europea nos ha permitido hacer frente con mayores garantías a los grandes problemas que hemos tenido que afrontar, ¿no? La estrategia común de vacunación frente al COVID, el ejercicio de corresponsabilidad y de generosidad que supone el mecanismo de financiación, de modernización y de transformación de los Next Generation, que va a permitir también hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, o el desafío que supone hoy en día la invasión de Ucrania, que ha evidenciado la necesidad de seguir profundizando en una política exterior común y en una política de seguridad de la Unión. Evidencian, como digo, la pertinencia de que hoy en día la ciudadanía española, extremeña, se comprometa con lo que significa la Unión y se comprometa con la necesidad de seguir profundizando en el proceso de inclusión y en el proceso de vertebración europea, ¿no? Con políticas además de cohesión que deben seguir corrigiendo los desequilibrios que todavía se producen en el seno de la Unión Europea. Y ese, en definitiva, es el objetivo que pretendemos con la firma de este protocolo, que todos y cada uno de los ayuntamientos de Extremadura el día 9 de mayo se puedan sumar de manera orgullosa, a viva voz, a la celebración del Día de Europa como un gran avance que ha supuesto para la calidad de vida de nuestros ciudadanos. El día 9 de mayo, en la puerta de la presidencia de la Junta de Extremadura, se va a izar la bandera de Europa al son de nuestro himno y se va a leer un extracto de la declaración Schuman, y al mismo tiempo en los ayuntamientos de Estado de Extremadura se estará repitiendo ese gesto. Vamos a invitar también a los alcaldes de la región a que cuenten en ese acto con los centros educativos, con las asociaciones culturales, deportivas, con el tejido asociativo de nuestras localidades, para compartir con ellos ese día y los días previos y posteriores, durante unos días, el valor que para todos nosotros ha supuesto Europa, y podamos hacer frente a esos movimientos que ustedes ya conocen, de ámbitos populistas y de la extrema derecha, que a veces cuestionan la existencia misma de la Unión Europea en unos momentos donde, como decía, se ha evidenciado más necesaria que nunca, ¿no? Vamos a impulsar también la elaboración de una declaración conjunta, unitaria, consensuada con todas las fuerzas políticas con representación en las instituciones de Extremadura, que defiendan esa necesidad, y lo vamos a celebrar todos juntos. Ese es el objetivo del protocolo que vamos a firmar, que hemos firmado ya hoy. Escuchamos a continuación al presidente del Consejo Extremeño de Movimiento Europeo, don Alejandro Cercas Alonso. Buenos días a todos y a todas, señor presidente, querido Paco. Bueno, yo no voy a redundar en lo que con mejores palabras ya han expresado tanto el presidente de la Junta como el presidente de la Federación. Quisiera solamente darles la perspectiva que tenemos desde el movimiento europeo. El movimiento europeo es, de alguna manera, el origen de lo que hoy es la Unión Europea. Desde el año 48, en el Congreso de La Haya, la gente más clarividente del continente se reunió para decir que nunca más la guerra en Europa, que teníamos que construir entre todos un continente en paz, en solidaridad y en progreso. Y gracias a eso, pues hoy tenemos lo que tenemos. Y gracias a eso,
y gracias también a que la vida nos va enseñando los acontecimientos, como decían los abuelos de mi pueblo, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y ahora está tronando mucho. De modo que este año, el 9 de mayo, que celebra el lanzamiento por el señor Schuman de la reconciliación entre Francia y Alemania y el fin de siglos de guerra entre las dos naciones y de toda Europa, el próximo 9 de mayo la gente entenderá claramente que en Europa 450 millones estamos cubiertos en las necesidades fundamentales, en las cuales la seguridad es básica, pero que aún quedan muchas tareas que realizar. Y entonces queremos hacer del 9 de mayo un llamamiento a la reflexión, aunque sea pequeña, pero profunda, de la suerte que hemos tenido construyendo la Europa que tenemos hoy y de las necesidades que tenemos de seguir profundizando la construcción europea para mejorar lo que hoy tenemos. Algo ha dicho ya el presidente de la Junta. Hay tanto que mejorar en la Europa comunitaria, pero también hay tanto que abrir nuestras fronteras para que las seguridades, la seguridad de la paz, la seguridad del progreso que tenemos nosotros se extiendan también más allá de nuestras fronteras. De modo que el día 9 de mayo, en todos los ayuntamientos, en todas las instituciones de Extremadura, se va a recordar este llamamiento de la Declaración Schuman. Solamente le voy a leer 3 líneas, las 3 líneas más sintomáticas de lo que se dijo el 9 de mayo de 1950 y de cómo sigue vigente el 9 de mayo del 2022. Dijo en la declaración el ministro de Asuntos Exteriores francés, ofreciendo la paz a Alemania: la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. No creamos que la paz se va a hacer sin el esfuerzo y sin la participación de los ciudadanos. La paz no es algo que gratuitamente se nos dé a los seres humanos, o la paz no es algo que esté exenta de peligros, y habrá que hacer un esfuerzo enorme. Entonces, el movimiento europeo tiene muy presente el segundo párrafo que le voy a leer. Europa no se construyó y hubo la guerra. Nosotros queremos que Europa se siga construyendo para que no vuelva a haber nunca más guerra y para que vuelva a haber no solamente paz, sino progreso para todos los europeos. Y mi última reflexión es, aparte de agradecer la generosidad que ha tenido el presidente de la Junta y el presidente de la Federación, decirles que en este movimiento internacional que yo represento en Extremadura, vamos a conseguir que nuestra región sea la región vanguardia el día 9 de mayo para algo muy importante, que es asociar a los ciudadanos a la construcción europea. Europa no puede ser solamente un asunto de diplomáticos y de políticos estatales. Tiene que ser un asunto de sus maestros, tiene que ser un asunto de sus líderes sociales, tiene que ser un asunto de la ciudadanía, comprendiendo la importancia que hay en Europa y exigiendo a Europa que cada vez sea mejor. Ahora tenemos algunos problemas que resolver y queremos que la gente se dinamice, porque Europa es como un árbol que si no se riega, si no se cuida, se morirá. Y quien tiene que regar y tiene que cuidar a Europa, aparte de las instituciones, son los ciudadanos. Y va a ser Extremadura la región de Europa. Vamos a estar con los finlandeses, con los griegos, con los portugueses, celebrando el Día de Europa. Pero en Extremadura se va a celebrar más que en ningún sitio porque se va a celebrar en todas las localidades de la región. Aparte de las instituciones, en todas las localidades, hasta el último pueblo pequeño. Y vamos a intentar que se asocien, como ha dicho el presidente de la Federación, que se asocien las escuelas, que se asocien los ciudadanos. De tal manera que Extremadura, que tanto debe también a Europa, pero tenga también fuerza para exigir a Europa, porque Europa tiene también algunas deudas pendientes con Extremadura. Les pido su ayuda para que este mensaje llegue a los ciudadanos. Si no sale a través de los medios de comunicación, no va a llegar. Y es muy importante que llegue, porque aunque parezca, como ocurre con el aire que respiramos, que no hay necesidad y que está dado, no. Tenemos que seguir trabajando y siguiendo haciendo esfuerzos para que este hermoso proyecto de la Unidad Europea, que es el proyecto más importante que se ha hecho en la historia de la humanidad, no solamente no retroceda, sino que siga avanzando por nuestro bien y por el del conjunto del mundo. Muchas gracias. Intervenciones. Sí, al señor Cercas, ¿qué cree que puede hacer ahora Europa para parar la guerra y para seguir avanzando en ese futuro de paz? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, lo más urgente, es ser un paraguas protector de todos los que están sufriendo, las mujeres, los niños, los ancianos. Está habiendo un movimiento de solidaridad impresionante en toda Europa. Ojalá, por ejemplo, España, que hemos conocido también exilios políticos y situaciones tan dramáticas como al final de la Guerra Civil,
Hoy, afortunadamente, Europa no estamos recluyendo a los refugiados en campos de concentración con alambradas. Al contrario, se están abriendo las casas, se están abriendo las instituciones, se están abriendo los ciudadanos, y esa es la primera tarea. La segunda tarea es continuar los esfuerzos diplomáticos a fondo para eliminar todas las fake news y todas las explicaciones falsas que vienen de ese autócrata que es Putin, porque no hay ninguna razón para que hayan invadido a sangre y fuego un país soberano como es el país, como es Ucrania. Creemos que el eliminar la voz de Putin y de los amigos de Putin y de los cómplices de Putin en el mundo es una tarea que tiene que hacer Europa y que la está haciendo. Tenemos al alto representante, que es Pepe Borrell, José Borrell, un español que está haciendo una labor impresionante en este sentido de pedagogía y de explicación para que las falsas razones de Rusia no se vengan abajo. Y luego hay un tema muy importante. Tenemos que debilitar la capacidad financiera de la Unión Soviética, de Rusia. Estamos financiando nosotros con la compra de su petróleo y de su gas, estamos financiando las armas que se están tirando ahora mismo en Kiev o en cada una de las ciudades ucranianas. Hay que conseguir desarmar, hacer una política que no es de armas, porque Europa no tiene ejército, pero tiene instrumentos muy fuertes para incidir en la política y tratar de que Rusia y también China no sigan en este camino. Y por último, aunque parezca que tenemos sobre todo los demócratas que saber que no se puede decir que no podemos ayudar a los que están combatiendo en las calles de Kiev. Ellos están poniendo los muertos por nuestras libertades también. Y tenemos que ayudarles a que los rusos no deshagan el país, no destrocen el país y no hagan de Ucrania pues, un país esclavo y un país dependiente de una superpotencia. Y luego el día de mañana pues tenemos que abrirnos a la posibilidad de que Ucrania, como otros países del este de Europa, también forme parte de nuestra Unión. Se tienen que preparar, eso no es fácil, pero tenemos que ayudarles a que se preparen. De modo que son muchas tareas. De momento yo creo que está siendo un ejemplo la que está dando la Unión Europea de solidaridad, no solamente las instituciones, sino los ciudadanos de Europa, de todos los países de Europa, y ese es el camino que tenemos que seguir, sabiendo que Putin es duro, tiene muchas armas para seguir haciendo daño, pero nosotros también somos muy importantes, somos más ciudadanos en la Unión Europea que los que tiene Rusia, somos 5 veces más importantes económicamente que Rusia y tenemos a la opinión pública mundial a favor de lo que estamos haciendo, que no es más que defender el derecho internacional, la paz y la soberanía del país. De modo que esta es la línea que hay que hacer y yo creo que lo que hay que es continuar en este camino, no dar tampoco ningún paso en falso que pueda llevar a Putin a justificar la agresión. Hay que ser muy prudentes, pero hay que ser muy decididos y hay que seguir con una gran generosidad estando disponibles para hacerle y darles a los ucranianos todo lo que necesiten. Me gustaría lanzarle esta pregunta al presidente del Ejecutivo. En primer lugar, en referencia a la decisión del presidente del Gobierno que ha anunciado el aumento del presupuesto en la línea de lo que comentaba cerca sobre las armas enviadas desde Europa, el presupuesto desde España para defensa en un 2% del PIB. Y, por otro lado, teniendo en cuenta que ya son 6 aeronaves las que se han enviado y hablamos de material armamentístico, en referencia a que no existirían catástrofes humanitarias sin armas en las guerras, me gustaría también conocer su opinión y algún dato, si lo posee, sobre esta cuestión, sobre lo que se suele llamar el negocio de la guerra y su conexión con Extremadura, donde tenemos fábricas de armas. Me gustaría saber si tiene constancia del envío de armas fabricadas en la región, en este caso a Ucrania, y su cuantía económica. Gracias. No tengo constancia de dónde son las armas que se están mandando a Ucrania. Lo que sí digo y creo que la situación es tan absolutamente injusta y desigual entre el poderío militar que Rusia tiene en relación con Ucrania. Es un abuso de tal envergadura que tiene nombre de niños, de mujeres, de mayores, de personas a los que están asesinando vilmente, y eso no se combate con hermosas palabras. Ya me gustaría a mí que se pudiera combatir solo con hermosas palabras. Se combate, entre otras cosas, también con apoyo para que puedan tener una mínima defensa, porque al final es de lo que estamos hablando. No estamos mandando armas para que ataquen a nadie, estamos mandando armas para que se puedan defender
frente a un brutal ataque tan injusto y tan ilegal, ¿no? Y por otra parte, yo le oí decir muchas veces a Felipe, hace muchos años, Felipe González, el que Europa empezó la casa sin pensar que iba a necesitar un tejado. Y el tejado es el que te protege, son las políticas de seguridad y de defensa, que cuando no lo tienes, pues te ocurre lo que te ocurre, que has ido desarrollando otras cosas, pero de pronto viene un sátrapa que está asesinando vilmente a hombres, mujeres y niños y te descubre que tus indefensiones, ¿no? Por supuesto que estoy de acuerdo en que se aumente el presupuesto de defensa no solo en España, sino en el conjunto de países de la Unión Europea, ¿no? Porque ya digo que el futuro, que la igualdad, que la justicia no se construye solo con hermosas palabras. Buenos días, presidente. Le quería preguntar, ayer conocimos que el Consejo de Ministros aprobará un plan de rebajas fiscales, lo anunció el presidente Sánchez. El Consejo de Ministros del día 29 de marzo buscará, dijo, el apoyo de agentes sociales, del resto de formaciones políticas, también de las comunidades autónomas. ¿Qué espera de ese plan? Pues que dé respuesta a las necesidades que en estos momentos hay, sobre todo en sectores estratégicos que están yugulando la vida económica de las empresas y de los ciudadanos. Obviamente que a través de esas medidas se pueda facilitar una salida razonable a las necesidades que en estos momentos tenemos, sin que ello signifique tampoco menoscabo de las políticas de bienestar que obviamente están vinculadas con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales, con las pensiones, con la vivienda. Es decir, buscar un equilibrio que permita, por un lado, pudiendo seguir manteniendo todo eso y, por otro, el que podamos ayudar a los ciudadanos y a las empresas en estos momentos de situación de tanta dificultad, ¿no? O sea, yo creo que es algo que se hace absolutamente necesario en estos momentos. Sí, presidente. Yo quería preguntarle, se están cumpliendo 2 años de que se declaró el estado de alarma y se inició el confinamiento, y quería que nos hiciese una breve reflexión sobre estos 2 años. La primera tiene nombre. Tienen casi 2.300 nombres, los que a lo largo de todo este tiempo han fallecido y que se han quedado por el camino, ¿no? Tienen esos nombres, los nombres de sus familiares, los que no los pudieron despedir. Y eso es como primera y puedo decir que en algunos momentos casi obsesiva reflexión, ¿no? En segundo lugar, era algo nuevo, diferente, que no conocíamos, que no habíamos vivido nunca y a lo que le hemos podido dar una respuesta. Hace poco más de un año, un año y 2 meses, ningún español, ningún extremeño, ninguna extremeña tenía una vacuna puesta. Y hoy toda la gente tiene como mínimo 3. Es decir, esto significa también que a lo largo de este tiempo hemos sido capaces de dar la respuesta que la ciudadanía necesitaba, ¿no? Y una tercera. Puede que sea muy difícil encontrar la unanimidad. Quizás sea muy difícil en la vida, pero es más sencillo encontrar la unidad. Y esto se ha podido resolver porque ha habido una alianza de vacunas, porque ha habido un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, porque ha habido conferencias de presidentes que nos hemos reunido muchos domingos durante los meses más duros de la pandemia. Es decir, la unión hace la fuerza y la fuerza vence al enemigo, en este caso en forma de virus, ¿no? Yo creo que esas son las principales reflexiones que yo me haría 1 año después o 2 años después de que llegara a nuestra vida algo que no imaginábamos lo que iba a cambiarla, ¿no? Me decía el otro día un familiar mío y me decía: tío, es que me he perdido mi adolescencia. Es que ha habido niños que se han perdido su adolescencia. Y la pandemia a todos nos ha robado 2 años, pero ha habido a una generación entera a la que le ha robado una etapa de la vida. Y obviamente eso tenemos que ser conscientes, porque las etapas de la vida hay que vivirlas antes o después, pero hay que vivirlas. Y eso a muchos chicos, a muchas chicas, a muchos jóvenes de 14, de 15, de 16, de 17 años, esta pandemia les ha robado una etapa de su vida. Y bien haríamos en poderlos entender, sobre todo para ponernos en su lugar y también entenderlos, ¿no? Y a muchos mayores los ha metido, no sé si definitivamente en casa, porque tienen mucho miedo a salir. Ahora toda una generación de extremeños y extremeñas, cuando estaban preparando sus viajes del inserso, sus excursiones, y todo esto los metió en casa y ahora tienen mucho miedo a volver a salir de casa, ¿no?
Lo cual aquí esto ha dejado secuela de mucho significado, de mucha significancia. Sí, buenas, presidente. Planteaba usted estos días, también ayer, también estaba de acuerdo el líder de la oposición en plantar más maíz, más girasol en Extremadura, y enseguida se nos viene que próximamente el verano probablemente va a ser de escasez de agua para todos los cultivos de regadío. No sé si como presidente puede hacer algo para que haya en Extremadura una mayor disponibilidad de agua, ya que estamos planteando pues tomar más agua del Guadiana, y eso implicaría a varias comunidades autónomas, incluso a nuestro vecino Portugal. Sí, yo creo que es una suma de cuestiones. Obviamente, cuando yo hablaba de aprovechar las tierras de barbecho, no estaba hablando solo de Extremadura, y hay muchas zonas de España que no tienen un problema de agua, ¿no? Por lo que no se puede concluir que afirmar eso en tiempos de sequía no tiene sentido. Tiene todo el sentido, porque hay muchas zonas que no tienen o que no están sufriendo la misma sequía, ¿no? En cualquier caso, también estamos hablando a futuro, ¿eh? Es decir, España sí o sí, y Europa sí o sí, tiene que ganar suficiencia y soberanía alimentaria. Es decir, no podemos permitir que durante mucho tiempo algo tan esencial como el aceite de girasol o como el maíz falte en nuestros productos, porque hace mucho daño a toda la cadena de valor. Con lo cual, igual Europa tiene que plantearse de nuevo algunas prioridades. Y una es si el vincular el pago verde a que el 5% de todos los suelos no se siembren. Oye, a ver si eso es compatible con mantener la soberanía alimentaria. Porque si no es compatible, primero está la soberanía alimentaria y luego lo demás. A esto es a lo que yo me refería el otro día y a lo que me refería en la conferencia de presidentes cuando lo puse encima de la mesa, ¿no? Respecto al caudal ecológico, nosotros estamos instando desde Extremadura a que podamos minimizar los daños que se van a producir como consecuencia de la sequía. Ojalá que todavía haya alguna esperanza de que pueda llover a lo largo de lo que queda del mes de marzo y el mes de abril, porque es verdad que ya hay cosas que no las va a resolver, pero hay otras que las podría aliviar, ¿no? Como está aliviando este agua que está cayendo en marzo, pues una parte de las que son tierras de secano, ¿no? Pero, efectivamente, analicemos estas cuestiones con todas las condiciones que tiene, ¿eh? Porque el caudal ecológico no es un capricho. El caudal ecológico es un nivel mínimo de agua necesario para que pueda seguir subsistiendo la fauna y las características que viven y conviven en los embalses y en los ríos, ¿no? Y eso es algo que lo tenemos que ver, obviamente. Se puede a lo mejor bajar un poco el caudal ecológico. Supongo que como todo en la vida es matizable y es negociable, ¿no? Y eso es lo que yo creo que se está hablando y que además va a haber un Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno esta semana que espero que incluya importantes medidas en relación con la sequía, ¿no? Creo que no sé si al Consejo de Ministros de hoy o al de la semana que viene estaba previsto que fueran, ¿no? ¿Vale? Muy bien, muchas gracias.